Vamos a charlar un rato con Javier Milei. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sos consciente que todo el mundo habla de vos, ¿no? Sí. ¿Y qué te produce eso? Nada, lo tomo como parte de esta nueva etapa que estoy transitando. Empieza a decir mucha gente que vas a ser el más votado en las PASO, y hay también quienes dicen que podés entrar en el balotaje. ¿Coincidís con ese...? Sí, creo que los números están en línea con eso, independientemente de los encuestadores y del color al que responden los encuestadores, lo cual eso es más notable, ¿no? Pero nosotros eso lo enfrentamos como una situación en la cual tenemos que ser mucho más profundos y mucho más responsables en las tareas que estamos haciendo en los ministerios en la sombra. Cuando uno en la Argentina tiene un partido nuevo, le pasó también a Espert. Yo ayer justo hablaba con Espert en el programa de Geuna y Dufart. Esos partidos terminan siendo como una especie de ambulancia, ¿no? Que van recogiendo heridos de todos lados. Y de golpe, qué sé yo, a Espert le pasó que su candidata a senadora era mechera en un supermercado, cosa que fue un papelón total. Y también le pasó otra cosa más que él me contó ayer y ahora yo no recuerdo. Pero bueno, nada, te pueden pasar esas cosas. ¿A vos? Eso le puede pasar a cualquiera. Sí, yo no creo que sea un error de... O sea... Pero vos decís que le puede pasar también a los radicales o a los peronistas. De hecho, adentro tienen gente muchísimo peor si fuera por eso. Bueno, sí. Y ahí me puedo adelantar porque creo que entiendo por dónde viene el tema. Ahí te diría dos dimensiones. O sea, vos vas, suponete que vivís en un pueblo, tenés dos clubes y ninguno de los dos te hace sentir cómodo. Digo, ¿no sería nada raro que aquellos que no estén cómodos en esos clubes se vayan y se hagan uno nuevo? En especial si no te sentís identificado. Sí. Te diría que casi sería hasta natural. Y por otra parte, seguramente mucha de la gente que es rechazada dentro de esas estructuras probablemente tenga que ver con que no están viciados de los vicios que tienen los otros. Con lo cual, o sea, casi que te diría, no sé, alguien que rechaza a Lustó te diría que eso ya es un buen comienzo, porque si te rechaza algún tipo que te dejó el país al borde de una guerra civil siendo ministro de Economía del kirchnerismo, digo, con lo cual si no comparte con Lustó, bueno, a ver, digo, te miro, por decirlo de alguna manera. Y entonces, y porque esa también es muy complicada la lógica de las dinámicas internas de este tipo de situaciones, donde de repente, no sé, por una determinada situación, no está quién es más apto, sino que tiene que ver con otro tipo de criterio por el cual se asignan lugares. Sí. Que puede ser o por militancia política, digo, lo cual, digamos, o porque es más afín o más funcional a robar. Entonces... O porque lo compró, también hay casos. Ok, listo, digo, sí. No sé, digo, es un derivado de esto. Por eso, sí, está bien. Eso, por lo tanto, digamos, o sea, este tipo de cosas pasan, digo, y pueden pasar, y nadie está exento de comerse un sapo, digo, eso hay que entenderlo. Ahora, digo, uno va a tratar de que no le pase. Ahora, la pregunta es, bueno, a riesgo de comerme un sapo, por decirlo de alguna manera, entonces, como no puedo soportar ese riesgo, no hago nada. Y entonces se convierte, ¿no?, en la desidia, dejarme morir. No, bueno, yo digo, he decidido, o sea, yo tenía una vida tranquila, como consultor, como economista, y nada, y me pareció que así como estábamos, vamos camino a hacer la villa miseria más grande del mundo. Y creo que puedo aportar algo. Digo, después puede gustar más, puede gustar menos. Digo, ninguna de las cosas que yo digo están fuera de los libros de texto. Es decir, nada de lo que yo digo está fuera de los libros de texto. O sea, de hecho, hay uno que recomiendo mucho, digo, porque es muy fácil, que es uno que se llama The Next Convergence. Y casi que en una parte tenés, bueno, usted quiere crecer, mira, el recetario es este.
pero te juro que es así de tonto. O sea, y ese es un conjunto de artículos de divulgación de un profesor de Harvard. Y de eso, o sea, dejó de ser un milagro. Dejó de ser un milagro crecer. Entonces, me parece que se puede hacer algo. Digo, pensá que Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Sí, claro. Hoy, al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, somos 140. Tenemos, vamos camino a 50% de pobres. Y en el país que esto es lo que a mí me parece más irritante. O sea, hay un montón de cosas que no me gustan, ¿sí? Digamos, pero ¿cómo puede ser si producimos alimentos para 400 millones de seres humanos? El Estado le saca al campo 60%, o sea que se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puede explicar cómo puede ser que haya 5 millones de tipos que no comen? Que no les alcanza. Me es que es irritante. Después digo, si querés discutimos, que me imagino que tendremos tiempo, digo, podemos discutir cualquiera de los otros problemas, pero ese no debería pasar. Entonces, en ese contexto, cuando vos identificás ese deterioro estructural, al menos a mí, digo, a ver, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, entiendo cómo va la cuestión de hacer crecer una economía y entiendo cómo se extermina la inflación. Vos con Eduardo analizabas riesgo, ¿no? Yo con Eduardo hacía varias cosas, o sea, yo era... Hablo de Eduardo, sí, perdón. Sí, yo trabajé 15 años en el grupo, yo era el economista jefe del grupo y hacía varias cuestiones, o sea, en una parte justamente analizaba riesgos de negocios, Okay. Otra parte que hacía tenía que ver con diseños regulatorios, digo, porque... no sé qué es diseño regulatorio. Marcos regulatorios, para que cuando okay. vos entres en un negocio, el negocio tenga sentido. Sí, está bien. Después, por ejemplo, porque eran varias áreas que dependían de mí. Después, por ejemplo, hacíamos análisis económico de la situación, y había una parte que era muy divertida, que fue a partir de eso que después me hice yo conocido, que era, vos cuando tenés una empresa tenés lo que se llaman tableros de control. Con lo cual vos simulás la política, planificás, si vos querés, lo que va a hacer la empresa en el año. Entonces, y eso tiene consecuencias financieras y demás, pero la macro es un elemento importante. Entonces la situación de la macroeconomía estaba complicada, había chances de que hubiera una crisis y Eduardo quería saber cuándo. Bueno, era muy complicado saber eso, pero vos... Él habla muy bien de vos. Bueno, digo, yo tengo un gran afecto por él y mucha admiración. Sí. De hecho, yo siempre le digo que él es el empresario schumpeteriano. Es decir, digamos que tiene que ver con un economista que se llamaba Schumpeter y que hizo toda una cuestión central del rol del empresario, del emprendedor. Y entonces, básicamente usé un modelo de crisis y balanza de pago de primera generación que permite determinar el momento de crisis, y eso después también armé un programa de estabilización con eso y escribí un libro que se llama Política Económica contra reloj. Y más bien sacamos el libro Estalló la crisis, que es cuando aparece Fábrega y todo, y que haciendo bien el trabajo que hizo Kicillof lo echó, ¿no? Pero eso servía, por ejemplo, entonces, según cómo se te movía la economía, si la crisis estaba más cerca o más lejos. Y eso te permitía rearmar toda la planificación financiera de la empresa. Bueno, esas cosas hacía con Eduardo. Jessica. Sí, ¿qué tal, Milei? Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Bien, muy bien. Te quería preguntar por lo que es tu propuesta de campaña que es más fuerte y que también genera mucho impacto en el día a día, que es la dolarización. ¿Qué pasa si no tenés los votos para que se apruebe en el Congreso? Tampoco lo tenés para una consulta popular que sea vinculante, y si haces una consulta y que no es vinculante y que sale, aunque salga el sí, digamos, no podés avanzar. ¿Pensás que queda, digamos, reconocés que puede quedar en la nada esa propuesta? Vamos por partes. Primero, las condiciones de entorno no son menores, ¿no? Porque dado el nivel de descalabro macroeconómico que tiene Argentina, llega a haber una hiperinflación, digo, va a venir toda la casta de rodillas a pedirme que la dolarice. ¿No? Digo, primero veamos los distintos escenarios.
Ahora vamos al escenario difícil. El escenario difícil es, logran dejarte plantada la bomba un minuto antes de irse. ¿No? Digo que es lo que están apostando. Entonces, ahí requiere otra ingeniería para hacerlo. Entonces, claramente, como muy bien dice Jessica, mi primera alternativa es llevarlo al Congreso. Puede ser que me lo rechacen. Yo no iría por un referéndum que es vinculante, sino que lo haría por Un plebiscito. una consulta popular, que la gente se manifieste. Entonces, si el Congreso votara en contra, bueno, quedarían expuestos que están en oposición a lo que la gente quiere. Aún así, para mí eso no es un problema, porque si me lo llegan a rechazar por todos los mecanismos, lo que hago es acelero el ritmo al cual corto el gasto público, y en lugar que el sector público sea un elemento que genera expansión de la cantidad de dinero, se vuelva fuertemente contractivo. Esto pasó con la Baña. Es decir, el Estado, después del ajuste durante y post-Remes-Lenikov, en inercia, fue tan grande que te absorbía pesos. Entonces, el tipo de cambio que te había llegado a 4 se te cayó a 2.20 y con el Banco Central comprando. Es decir, se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la velocidad de ajuste. Para mí es muy importante bajar rápido la inflación. Desde mi punto de vista, querer recrear una moneda, no solo que es más costoso en términos de tiempo, sino que es más riesgoso, porque siempre está la posibilidad de que te vuelvan a invadir, por decirlo de alguna manera. Lo voy a hacer con un ejemplo práctico, para que se vea, digamos, que no tiene sentido cuando se habla de la independencia del Banco Central. A ver, cuando vos tuviste la convertibilidad, el Banco Central era independiente. Era independiente. Además tenía una regla monetaria bien clara y dura, que era solamente emitías contra demanda de pesos. Porque vos, cuando querías tener un peso, ¿qué hacías? Agarrabas un dólar, ponías ese dólar, el Banco Central te daba ese peso, y vos ese peso lo usabas, lo habías convertido porque querías hacer alguna transacción. Es decir, ese peso tenía demanda de dinero. Eso es lo que implicó que a los 20 meses, vos viniendo de 2 hiperinflaciones, en enero de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Esa es la realidad. Con lo cual, Jessica, perdón, terminar el argumento. Sí. Una vez que vos tenés esa situación, no solo que esa regla era dura, clara, todo el mundo la entendía, fue exitosa. Es más, ganaba elecciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que es más, hay una cuestión mucho más importante desde mi punto de vista. La estructura contractual de la economía estaba diseñada sobre la regla. Es decir, todos los contratos eran dólar 1 a 1. Claro. Y a pesar de eso, que romper la regla, todos sabíamos que era carísimo, y de hecho lo fue, lo más grave de todo esto es que cuando el fisco se quedó sin plata, fue y rompió la regla. ¿Y qué nos dijeron? Que esta vez iba a ser diferente. Y la inflación durante los primeros 4 años del régimen K fue 9% en promedio, ponele 10, sí. Vamos a redondear. 20 en el segundo periodo del régimen K, 30 en el tercer periodo del régimen K, durante Macri fue 40% y ahora viaja arriba del 100% y las chances de una hiperinflación son enormes. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue diferente, que los políticos no cambian. Si yo miro la historia argentina, mirá, antes de 1935 que tuviéramos Banco Central, la inflación era del 0,9% anual. Durante los primeros 10 años de Banco Central, que era mixto, fue 6%, que es muy alto para los registros de la época. O sea, 6% del 35 al 45 es mucho, es una barbaridad. Después, desde el 46, que lo nacionalizamos, hasta el año 91, que es el repudio final, ¿no? La inflación promedio es 250% anual. Y tenemos 2 hiperinflaciones sin guerra, la de Alfonsín, con 5.000 en el índice de precio mayorista, y 1.200 casi con Menem. No solo eso, sino que destrozaste 5 signos monetarios. Es más, yo no sé, quizás Cecilia o vos, Jorge, ¿te acordás? Los billetes, porque esto es muy importante. ¿Viste que decían convertibles de curso legal en el costado izquierdo? Sí. Eso
eso no es un tema menor, porque lo que te estaba reconociendo, que atrás de eso había un respaldo y que esa deuda en algún momento iba a ser rescatada cuando vos quisieras. Tema no menor. El día que te borran esa leyenda, eso es una estafa. Porque esos 14.000 millones de dólares que había en el Banco Central eran nuestros. Y se los robó la política. ¿Sabes cuántos son esos 14.000 millones de dólares ajustados por inflación americana a plata de hoy? ¿Cuánto? Casi 25.000 millones de dólares. Es decir, que borrar esa leyenda, nos afanaron 25.000 millones de dólares. Y nos llenaron la canasta con inflación. Eso venía de cuando el peso era convertible y te decía, el Estado te dará tanto por este peso. Exacto, y cuando te lo borró, Sí. digamos, te pasó esto. Pero le debo Sí, a decime, Jessica Jessica. algo que quería preguntar. Sí, para ver si es así lo que estás diciendo. Si no pasa por ley, porque ¿te acordás lo que fue la convertibilidad, que también fue un cambio de régimen? Salió, Sí. hubo una ley de convertibilidad. Sí. Si vos no tenés ley, no tenés dolarización, porque lo que planteás como otra opción no sería una dolarización, lo que planteás de la velocidad de reducción del gasto y demás. Es otra cosa. A ver, el punto es el siguiente. Yo lo voy a poner así en términos más ásperos. La realidad es que si yo llego a ser presidente, hay un mandato bien claro. Es decir, la gente me va a decir, o bajás la inflación o te pongo un Una boleo. patada en el culo. Exacto. Bien, gracias, Jorge. No, por favor. Gracias. Entonces, en ese contexto, mi compromiso es bajar la inflación. Y si vos no me permitís con la alternativa A, voy a ir con la B o con la C. O sea, lo que yo digo es, mi compromiso es bajar la inflación y la voy a bajar como sea y la voy a bajar a garrotazos. Si me das la dolarización, la bajo más rápido. Si no me la das, yo no me voy a poner a llorar, ay, no me lo dieron. No, te voy a meter un ajustazo en el sector público y lo voy a hacer que me absorba los pesos. Es decir, mi compromiso es que yo la extermino la inflación. El problema es que si vos haces una reforma que es reversible, llámese la convertibilidad, era dura y aún la pudimos revertir. Imagínate sin un caso como la convertibilidad lo que no van a hacer, nos van a hacer unga de vuelta. O sea, lo mejor en este caso es hacer reformas que son irreversibles. Y este punto, por lo tanto, o sea, con lo cual no me voy a quedar quieto. O lo resuelvo de una manera o lo resuelvo de otra, pero yo lo resuelvo. Y lo otro que es interesante es el fondo de la discusión. Porque me parece que esa es la parte más importante, ¿no? Porque el primer argumento mío para eliminar el Banco Central es de índole moral. Es de índole moral. O sea, yo pregunto acá, de todos los que estamos, ¿robar está bien? No, obviamente no. No, bueno, ok. Ahora, supongamos lo siguiente. No va con el tipo de ideas las que yo pregono, pero supongamos que ahora tengo una fotocopiadora. ¿Se entendió el chiste, no? Entonces, empiezo a fotocopiar billetes. Entonces, ahora yo le quiero comprar a Cecilia la computadora con estos billetes. A vos te quiero comprar tu cuaderno con estos billetes. Te quiero comprar el reloj, o a ella le quiero comprar el termo, lo que fuera. Lo primero que haría es que cuando yo estoy sacando estos billetes, ¿qué me dirían? No, chorro. Obvio, ¿No? Digo, sería la respuesta obvia. Bueno, entonces yo ahora saco una bazuca, te la pongo en la cabeza y digo, dame el reloj. O sea, y yo te doy los papelitos. Digo, es legal, pero no es legítimo. Es decir, en el fondo, eso se llama curso forzoso. Y ahí es donde aparece la estafa. Es decir, ¿por qué? Porque te estoy dando papelito de color y te estoy sacando a cambio un bien concreto, sea los anteojos, los auriculares, sea digo, el reloj, lo que fuera. Es una estafa. Entonces, lo primero que hay que entender es que robar está mal. Es una cuestión de índole moral. Después hay una cuestión de índole, si vos querés, de índole técnica. Si se puede hacer o no. A ver, tenés la propuesta de Carlos Rodríguez, tenés la propuesta de Jorge Ávila, tenés la de Emilio Campos, tenés la nuestra, y te lo voy a hacer en un caso más extremo. Y aun cuando te cayera una bomba dentro del activo del Banco Central y que solo quedaron los pasivos, llámese base monetaria y el ELIX, y del otro lado no tenés nada. ¿Sabes cuánto cuesta rescatar bases y el ELIX en términos de guita? No. De dólares al paralelo, 33.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, si los delincuentes de la madriguera y de mis compañeritos de trabajo votaron un presupuesto con un déficit de 30.000 millones de dólares y lo expandieron a 35.000, la pregunta es, ¿por qué yo no me puedo tomar deuda para rescatar una deuda, con lo cual el neto de la deuda varía
cero, y me termino de sacar de encima el problema de la inflación. Que aparte de eso tiene varios dramas, ¿no? Porque uno es que es bastante regresivo, ¿no? Lo Porque que pasa, perdón, Javier, ¿cómo bajás 30.000 millones del gasto público? Esa es la parte más fácil, ahora lo explico con el plan motosierra, no tengo problema. ¿El plan? Motosierra. ¿Motosierra? Y no, ¿cómo quería que le ponga? O sea, Sutil. vengo y les traigo cremita, no, es plan motosierra. Digo, si no, no sería yo, ¿no? Entonces, digo, por lo menos me hago cargo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces la pregunta es, ¿por qué si están dispuestos a tener déficit por estas magnitudes, por qué no están dispuestos a poner esa guita para rescatar esto y terminar con un problema con la inflación que, mira, tiene dos efectos muy perversos? Uno es, el tema es que es un impuesto muy regresivo. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. O sea, con lo cual, digamos, los principales beneficiarios de que no haya inflación son los que menos tienen, no al revés de las barbaridades que están diciendo. Y lo otro que también pasa es el hecho de que la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, por eso que yo ahora me pongo a explicarte algo. Y ahora hay un ruido feroz acá en el medio. Vos no me entendés. Y ahora el problema es, ¿vos no sos apto? No, sí, vos sos apto. Yo soy malo explicando. No, yo explico bien. Digo, creo que es una de las pocas virtudes que tengo. Digo, por lo menos ser un buen divulgador. Y en ese contexto, ¿por qué no nos entendemos? Y porque hay ruido. Si yo saco el ruido, esto fluye sin drama. Entonces, en ese contexto, cuando vos tenés el ruido en el sistema de precios, se asignan los recursos de manera equivocada, porque claramente la señal está rota, y en ese sentido, vos acumulas menos capital, tenés menos productividad y menos salario real. Es decir, todo es malo. Entonces, la verdad es que, digo, la pregunta es entonces, ¿por qué no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Es más, yo te diría, a la luz de la historia de Argentina, la pregunta es ¿por qué quieren tener peso? Y es la misma respuesta, es político. Entonces, hay un libro maravilloso que se llama La inflación como delito, de Ricardo Manuel Rojas, y explica justamente, digo, que el señoriaje, mirá la connotación horrible que tiene la frase, casi que podríamos decirle derecho de pernada todos los días, es básicamente cuando vos emitís para financiar el fisco. Eso es una estafa. Este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años, ¿sabés cuánto nos robó por esa vía? 16 puntos del PBI. Son como 5.33 por año. O sea, nos afanan cerca de 30.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere sostener esa estafa? Es decir, después si vos querés hay otras cuestiones técnicas que como para mí no existe la política monetaria óptima y todo eso, pero eso, digo, es una discusión de 25º orden, o sea, la pregunta es ¿quién quiere esta estafa? Digo, tenés la inflación en 100%, te estás saltando el dólar todos los días, tenés aceleración de los precios todos los días. Che, ¿quién le gusta esto? Cecilia. Sí, primero digo que yo creo que si la inflación sigue acelerando, y es algo que hemos discutido acá, y lo hemos discutido en su momento también con Fausto Hipotorno y demás, es difícil que podamos escapar de un cambio de modelo a un modelo mucho más rígido, porque si no, bajar la inflación va a costar años y no hay tolerancia social a eso. Pero yo quiero saber dos cosas. Una... Sí, pero eso no es un tema menor, Cecilia, lo que estás diciendo. Sí, pero vamos porque hay una cuestión que se llama demanda de dinero. Sí, y si claro, no hay demanda de exacto. dinero, por más que vos no lo quieras, si yo te tiro algo que vos no querés, ¿cuánto vale eso? Cero, tenés una hiper subyacente todo el tiempo. Eso es lo que dispara una hiper, y lo hemos conversado acá, pero por eso quería preguntarte esto con respecto a la dolarización. Primero, ¿quién nos prestaría esos 30.000 millones de dólares? Porque el dilema que tiene el presupuesto de este año con 30.000 millones de déficit es que el gobierno no consigue quien le financie ese déficit, ¿no? Y está buscando inventar pesos de cualquier lado para poder conseguir ese. ¿Quién le podría prestar a la Argentina esos 30.000 millones de dólares? Bueno, de hecho, el financiamiento consigue y se endeuda. No es que Argentina no se endeuda. Sí, pero dólares no consigue. Discúlpame, digo, mirá la deuda en dólares sigue subiendo, con lo cual, digo, sí consigue financiamiento. Sí. ¿De dónde? Del mundo, y le ponen guita, y es más, le dan rollover, o sea, cuando vos mirás la carga financiera, digo, alguien se la da, o sea, y la conseguís, y de hecho tenés un ministro de Economía que con una actitud mendicante anda arrastrándose por todo el mundo, digamos, para financiar el déficit. Porque esto es muy interesante, vos conseguís financiamiento para
seguir siendo un impresentable y no vas a poder conseguir financiamiento para terminar definitivamente con un problema enorme que es el de la inflación. Ese es el primer punto, pero aún así hay una parte muy interesante y es, yo tengo esos pasivos en el Banco Central. Ahora me voy a poner un poquito más técnico, tío, pero lo requiere la situación. Ahora, del otro lado, tus pasivos están en el lado derecho del balance, que son las LELIQs y la base monetaria, ¿no? Los pesos que tenemos acá en el bolsillo. Entonces, en ese contexto, vos tenés una deuda ahí de 33.000 millones de dólares. Del otro lado, vos tenés dos cosas. Tenés títulos públicos y vos tenés, además, reservas internacionales netas. Digo que hoy se ven ser 2.000 palos, 3.000 palos. Está bien, bueno, está bien, sí, pero ponle 3.000 palos. Quiere decir que si yo tengo 3.000 palos, de los 33.000 no tengo que rescatar 33.000, necesito 30. Hasta ahí vamos. Ahora, yo tengo en bonos argentinos, digo que de hecho es uno de los principales acreedores, el Banco Central del Gobierno Nacional, por 75.000 millones de dólares. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos me decís, no, bueno, pero esos títulos son ilíquidos. Bueno, digo, si vos vas a dolarizar y vas a hacer una recomposición de todos los pasivos, ¿sí? ¿Qué implica? Esos pasivos, ¿cuánto cotizan hoy los bonos argentinos ley New York? 25%. Sí. Es decir, que ahí tengo 25.000 palos. 25.000 palos. Y fíjate esto, porque esto no es menor. Sri Lanka, país que defaultió. Sí. La gente se le metió en la casa de gobierno, todo. Esos títulos cotizan el 50%. Los títulos, o sea que si, ¿sabes qué? Te das cuenta, ¿no? Que si te convertís en Sri Lanka, tenés 37.000 millones y medio de dólares. O sea, te sobra. Y suponete lo siguiente, que nos ponemos pero re bullish y nos convertimos en Ucrania. Digo que nuestros bonos puede que coticen, no 80, 70. Estamos hablando que vamos a tener más de 50.000 millones de dólares. O sea que encima hasta me puedo agarrar y comprar un seguro contra corridas. ¿Qué parte no cierra? ¿Me comprendés lo que...? La inmediatez no cierra, ¿no? No, sí, o sea, no, pero justamente... Ya, básicamente porque ya nos dijeron que los problemas se resolvían en 5 minutos. No, pero a ver... No, hay problemas de Argentina que no vas a arreglar en 5 minutos. De hecho, cuando yo propongo las reformas estructurales, hablo de... Para que Argentina vuelva a ser potencia, hablo de 35 o 40 años. ¿Y qué plazo te demandaría implementar la dolarización? Depende, digo, si consigo... A ver, si yo cierro el acuerdo antes de... Si yo lo puedo cerrar el acuerdo antes de... ¿Cómo es? ¿De asumir? De asumir, digamos, o sea, si tengo los dólares, lo hago el día que tengo los dólares. ¿El acuerdo con quién? ¿Con el Tesoro de los Estados Unidos? ¿Con quién sería ese acuerdo? No, porque ahí esto es interesante también, porque hay dos formas de dolarizar. En realidad hay varios modelos distintos para hacerlo. Pero conceptualmente son con el aval de Estados Unidos. Tener el aval de Estados Unidos significa que te comparte el señoriaje. Esto es, si aumenta la emisión de dólares, a vos te toca una parte. Eso es con acuerdo del Tesoro. Nosotros no vamos a ir por eso, porque eso demanda mucho tiempo. Nosotros vamos a ir de facto, o sea, así como digamos el caso de Ecuador. O sea, dolarizo porque quiero dolarizar yo y se acabó. Yo te iba a preguntar cómo fue lo de Ecuador, por eso. Claro, en realidad la dolarización la decidió la gente. Y los políticos se quisieron... Y la sostiene la gente. Sí, lo interesante es que... El 92% de la gente es la única política de Estado. Mirá, trascendió todos los gobiernos en Ecuador. Mirá, yo tuve la suerte de poder hablar con el presidente de Ecuador que hizo la dolarización, Jamil Mahuad. Cuando yo fui a Ecuador me mandó de regalo el libro de dolarización, que es un mamotreto así. O sea, son 2 ladrillos, literalmente. O sea, sí, un poquito más. Un libro así de ancho. Y una de las cosas que cuenta es, el delincuente de Correa varias veces trató de salir de la dolarización. ¿Y sabes por qué no pudo? Porque había algo que era más popular que Correa. La dolarización. La dolarización. Entonces, en ese sentido, a mí eso no me genera temor. Y es más, si vos suponete lo siguiente... Yo te propongo, por ejemplo, como propone Emilio, el fideicomiso. Emilio Campo, el economista que tiene un libro escrito sobre la dolarización. Sí, entonces, por ejemplo,
te pone esos títulos ahí. Yo te hago una pregunta. Vos agarrás y entrás y haces la reforma. ¿Esos títulos valen 25 o valen 50 o 75? Valen mucho más, sí, claro. Con lo cual, haces una operación muy rápida donde ganás mucha guita. Pero no más o menos, ganás una torta. Y además, mirá qué interesante, porque a todo el número que te permita salir por debajo de la paridad, además estás reestructurando la deuda en términos de que la haces caer. Vamos, ¿qué parte del negocio no cierra? Marina. Es decir, no, pará. ¿Sabes cuál es la única parte que no cierra el negocio? Que los políticos no nos van a poder seguir robando 30.000 millones de dólares por año. Javier, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo anda estás? la más formidable de todas? ¡Ah! Obvio. Ay, pero Obvio. ni mi padre me decía esas cosas, Dios mío. Bueno, un poco... Un libertario reconoce a otro. Claro. Es No, como, yo puedo para un señalar peronista no hay algo. nada mejor que otro peronista. Bueno, ver, sería una cosa así. Marina es una de las mentes más brillantes. Sí, totalmente. O sea, digo, poca gente conoce el nivel de formación y de profundidad conceptual que tiene Marina. Por lo cual, digo, o sea, yo además admiro a Marina. Ay, me pusiste colorada, mira, y ahora como te pregunto igual. Bien, volviendo al tema de la dolarización, tanto Jessy como Ceci te hacían algunos puntos que son las críticas más escuchadas al respecto. Hay una cuestión que yo te iba a preguntar que un poco me parece que quedó respondida, porque viste que se le critica la idea de dolarización, que el hecho de que exista la expectativa de que se produzca te va a generar una corrida contra el peso porque la gente va a querer dolarizarse previendo un aumento inmediato del precio del dólar. Pero un poco lo contestaste con la explicación de los bonos. Sí, no sé en si realidad- querés sumar algo a esto de, Sí. bueno, si gana Milei, como ya se sabe que va a dolarizar, el dólar al otro día se verá a las nubes recontra. ¿Me Ahí, explico? digamos, ahí hay varias cuestiones muy interesantes. Primero, digo, no necesariamente que suba el dólar tiene que implicar que vos tengas inflación. O sea, en realidad el problema es cuando se te cae la demanda de dinero y primero te ataca el dólar y demás. Es decir, ahí hay un problema de teoría del valor. Porque en realidad los que dicen ese tipo de cosas dicen que el dólar hace subir los precios. O sea, un precio determinando un precio. Hay un problema de inconsistencia matemática. Pero no importa, eso es un problema, digamos, que no Pero, lo quieren. perdóname, no te quiero apartar el tema, pero ¿no pensás que cuando el dólar sube la gente remarca en función del dólar que subió? Puede ser que sea un leading indicator de un problema de expectativas. Pero no... A ver, el tema es el siguiente. Cuando vos emitís dinero por encima de la demanda de dinero, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero cae. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar es uno más. Lo que pasa es que, como es un activo financiero, sube primero. Y después suben los demás. Entonces te sube el dólar, después te suben los transables, después te suben los mayoristas, después los minoristas y a la cola vienen los pobres trabajadores. Por eso te genera... Eso se llama efecto Hume-Cantillon y los haces tortar los trabajadores. Igual hay otras dinámicas también, porque yo puedo emitir primero, sin que me caiga la demanda de dinero, y hago subir los precios minoristas, después los mayoristas, después los salarios, después tengo que terminar devaluando, después me suben los transables. Digo, depende de cómo ingresa el dinero y cómo se genera el desequilibrio. Te sumo Perdón, dos críticas. pará. Sí, Dame sí, un sí. segundo, Sí, Marina. dale. Entonces, ahora va a sonar casi una falacia dominen lo que voy a decir antes de responder lo final, el core. Pero, a ver, el que lanzó esa crítica primero es un señor que escribió una nota en Páginas 12 y otra en Ámbito Financiero diciendo que la emisión bajaba la inflación. Por favor, ¿no? O sea, ese señor se le ocurrió decir eso y habla de P por Q y no sabe ni de P ni de Q, pero no importa. Está hablando de Manuel Álvarez Agis. Un bruto con todas las letras. O sea, pero al margen de eso, ahora yo lo voy a hacer en estos términos. Supongan que yo tengo deuda. Y yo ahora voy a decir, che, Jorge, voy a pagar la deuda. Les voy a pagar la deuda. O sea, digo, saco la billetera y tengo acá, digo, voy a pagar. O sea, Sí. la pregunta es, ¿esa deuda vale más o vale menos? Si la vas a pagar, vale más. Vale Vas a más. pagar, vale Lo que más, pasa sí, es que claro. si vos para Bueno, pagarla para, lo que tenés para, en la para. fotocopiadora Para. vale menos. Pará. Yo digo, ahora voy a pagar en serio. Pagar en serio, saco los dolarucos y le pago. Saco los verdes y pago. ¿No? Entonces, si yo, digamos, voy a pagar la deuda ahora vale más, no vale menos. Si el peso es deuda,
porque es deuda del Banco Central contra, digamos, el sector privado no financiero, o contra el sector privado, más vale, porque la pregunta ahora es entonces, ¿el peso vale más? No vale menos. Es decir, en lugar de... ¿Y qué es lo que hace que el peso valga más o menos? La inflación. Cuanto más alta la inflación, el peso vale menos. Entonces, la realidad es exactamente opuesta. Es decir, el peso va a valer más, quiere decir que vas a tener menos inflación. O sea, lo cual no me sorprende porque es tan bruto. Si dice que emitir baja la inflación, obvio, digo, el pibe tiene todos los cables funcionando al revés. Entonces, claramente, digamos, o sea... Pero se dan cuenta, digo, tengo que estar, digamos, o sea, viviendo y conviviendo con estos argumentos de Neanderthals, ¿sí? Digamos, o sea, digo, de primates malos. Te sumo dos críticas Sí. a la dolarización. Por un lado, cuando vos hablás de eliminar el Banco Central, muchos dicen, ¿y si cierra el Banco Central, quién controla los bancos? Primero. Y segundo, cuando hablas de ajuste, otra cosa que se te critica es decir, Milei piensa que el ajuste es neutro en términos sociales, que no va a haber resistencia, que no va a haber pedrada, que no va a haber, no quiero llegar a los límites que planteó Aníbal Fernández, por supuesto, pero como si no hubiera, digamos, oposición a la idea del ajuste y por el solo hecho de venir con la legitimidad de los votos, la gente se lo fuera a bancar. Me dicen, la gente quiere ajuste mientras no le toque el bolsillo propio. Bien, voy por las dos. La primera, el tema de los bancos. Digo, en principio, digo, ¿qué pasa si hubiera banca libre y los errores de los bancos se pagan con el patrimonio de los banqueros? Hermoso. Ah, bueno, no, digo, porque parece que están enojados porque pasara eso. Hay distintos modelos. Por ejemplo, Emilio Ocampo, digo, él no quiere cambiar el modelo de banca. ¿Y por qué? Digo, yo por eso digo, o sea, el modelo de Emilio yo lo respeto mucho, porque ¿cuál es la ventaja? Que si vos lo querés llevar al que quiero yo, necesitas por lo menos 250 leyes modificar. En cambio el otro es más rápido. Ahora, en ese contexto, porque esto a mí me pasó estando digamos, en Panamá, y era lo que iba y preguntaba, digamos, o por el caso de Ecuador, o de mirar el caso de Hong Kong, que tiene caja de conversión. La pregunta es, che, ¿y acá corrida? Desde que dolarizaron no hay más corrida. O sea, eso es un tema que... ¿Y tiene sentido? Y sí, porque básicamente la corrida es porque vos creés que digamos, lo que tenés ahí va a valer menos. Claro. Con lo cual, eso es una posibilidad. Digo, yo igual primero lo haría y sé que va a funcionar, pero no me importa. Pero igual trataría de ir en reformas más hacia banca libre y que se hagan cargo. Pero por eso, hay distintos modelos. Ese modelo permite que sea mucho más rápido. El que yo propuse inicialmente con mi equipo tarda 2 años, que es hasta que transformás toda la banca. Entonces, los argentinos no tienen tiempo de 2 años. Entonces, y la verdad, vamos a ser sinceros, el sistema financiero en Argentina no existe. Si el 80% de lo que tienen los bancos, ¿sabés qué tiene? Títulos públicos y LELIQs, o sea, título público del Banco Central. O sea, con lo cual encima además te diría están quebrados. Pero ese es otro problema porque el principal acreedor está quebrado. Con lo cual ahí contesté el tema... El tema bancos y el tema ajuste de faltaría. distintos tipos de bancos. Y lo otro es muy importante porque la propuesta es quién paga el ajuste. Sí, eso. Entonces yo lo que digo es que el ajuste lo paga la política. Es decir, entonces te van a decir, no, la política no demanda tanta plata. Ojo, porque estos tiranos están escondidos detrás de la gente para no ser ajustados. Una de las cosas que yo estoy proponiendo, por ejemplo, es eliminar de cuajo la obra pública. Ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, con incentivos a la peruana, con way outs a la peruana, incentivos a la suiza. Que cuando vos estás haciendo el proyecto y tenés un desvío muy grande, el primero lo paga el privado. El segundo desvío lo paga el sector público, porque esa obra después de 50 años, 100 años, vuelve al Estado. Y si el desvío es más grande, hay una opción que el Estado dice seguís o no seguís. Y después está el tema de los incentivos. ¿Cómo vos hacés para que sea más barato hacer una obra pública? Ejemplo, a los suizos el nuevo San Gotardo le salió un ojo de la cara. Porque cada vez que además encontraban un problema en la montaña, ¿cuál crees que era el incentivo? Soy yo el que está trabajando dentro de la montaña. ¿Vos qué crees que haga? ¿Lo achico el problema
¿Lo trato de arreglar o lo hago más grande? ¿Sabés qué hicieron en el Lueshborg, que es un túnel paralelo, es más chico, pero igual son 35 kilómetros, no es que estamos hablando de una tirita? Le licitaron una puerta a uno y otra puerta a otro. Y le pagaban por kilómetro. O sea, que si vos encontrabas un problema y no lo arreglabas, el otro seguía avanzando y vos perdías ganar plata. Tardaron algo así como 2 años menos de lo que planeaban originalmente y además ahorraron 25%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahí tenés 3 puntos del PBI para cortar, pero claro, ¿sabes cuál es el problema? La porosa mano de los políticos. Ahí se queda un montón de plata. La otra cosa que hay que cortar de cuajo, pero no hay que dejárselo ni un milímetro, son las transferencias discrecionales. Es un choreo de 5 puntos el PBI. ¿Sabes a dónde van las transferencias discrecionales? Van a las provincias de contabilidad más opaca. Entonces, entran 100. La contabilidad, no sé cuántos anota que entran, y quedan... Entonces ponen 50 en la obra y los otros 50 es vamos y vamos entre el Poder Ejecutivo y entre los poderes ejecutivos. Basta, eso 0. Bueno, digo, aquí ese método le funcionó, ¿no? Era el método del látigo y la chequera. Otra cosa que tenés que hacer es eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos. Vos lo que necesitas es que los contratos tengan un retorno que superen a su costo de oportunidad, o sea, el que te financias. Técnicamente se dice que la TIR de la firma o del proyecto sea superior al WACC. Ese es un subtítulo para los entendidos. Eso es que tenga una tasa de retorno que te justifique hacer el proyecto. La inversión. Exacto. En ese contexto, vos no solo podés subir los ingresos, tenés formas de mejorar la ecuación esa cambiando el flujo de fondo. Por ejemplo, yo te puedo eliminar impuesto a las ganancias reinvertidas. Es todo para adelante, hoy no me cuesta nada, pero para adelante yo a vos te mejoro el flujo de fondos un montón. Otra cosa que te puedo hacer es permitirte que te apalanques más, es decir, que te endeudes más. Te puedo permitir que pagues más dividendos. Con esas cosas lo que te hago es bajarte el costo del capital, es decir, te endeudas mucho más barato. O sea, te puedo reprogramar las inversiones. Es decir, lo que quiero decir es que vos tenés un montón de ingeniería financiera para que bajes el costo y lo que tengas que subir en el precio no sea tanto. Y si vos estabilizaste la economía, que esto es muy importante, vos podés asegurar un sendero de precios. Es decir, la recomposición no tiene que ser toda hoy, sino que la podés hacer año a año. Es decir, con lo cual, vos lo podés hacer de shock y bien, o lo podés hacer gradual como lo hizo Aranguren y mal, porque si vos no recomponés la ecuación económica financiera del contrato, no funciona. Ya llevo 13 puntos del PBI ahí, ¿eh? Ahora sigamos, porque digo, no me voy a quedar acá. Las empresas públicas. No sé si el otro día lo vieron cuando salí de la rural. Vinieron y me preguntaron, ¿qué va a hacer con los medios públicos? Los medios públicos. Sí, lo cierro. Lo cierro. Se lo dijiste al micrófono de la televisión pública. Sí, obvio, lo cierro. Pero te comen en una marcha. No, a ver, mira, hay batallas que son de stocks contra stocks y batallas que son de stock contra flujos. Ellos tienen el stock, yo tengo el flujo. ¿Sabe quién gana? Es decir, lo que pasa es que tenés que tener la determinación para hacerlo. Escúchame, dale, redondear de economía. Y después, porque te quiero preguntar otra cosa. Y después, otra cosa que te queda ahí es que eso es más difícil de bajar, que es el tema de los regímenes de privilegio. Porque ahí tengo derechos adquiridos. Hay derechos adquiridos y eso es un problema. Pero, ¿qué quiero decir? Yo estoy describiendo solamente una parte de lo que es la reforma de primera generación, que es la reforma del Estado de bajar el gasto público para poder bajar impuestos, y hay que arrasar contra las regulaciones. O sea, después está, digamos, la flexibilización del mercado laboral hacia adelante, llevándolo a un sistema de seguro de desempleo. Una vez que vos sos competitivo fiscalmente y sos competitivo laboralmente, podés abrir la economía sin que sea un industricidio. Y ese programa, ese paquete, a vos te va a asegurar por lo menos 15 años de mucho crecimiento económico. ¿Qué harías con el narcotráfico? Se lo combate. Y le doy... Lo que pasa es que ahí tenés un problema que tiene que ver con la ley de defensa. O sea, vos, el tema de inseguridad es un enfoque que vos tenés que tomar varias. Digo, si querés que se arregla con una medidita sola, estamos en el horno. Porque vos necesitas modificar la ley de seguridad interior, necesitas modificar la ley de defensa nacional, necesitas modificar
algo que va a sonar incómodo, la ley de inteligencia. Necesitas modificar el código penal en algunas cuestiones y el procesal. No es que es un chiste, o sea, es una cosa que requiere su tecnología, por decirlo de alguna manera. Suponete lo siguiente. Fíjate lo que pasó en Rosario. ¿Te acordás que la gente pedía el ejército? No, la gente, perdón, Javier, no pedía el ejército en Rosario. El gobierno ofreció mandarlo. La gente pedía gendarmes. Bueno, a ver, está bien, yo te compro el argumento, digamos, o sea, la gente, digo, no sé si entiende bien la diferencia entre unos y otros. Sí, la entiende. Pero, sí. bueno, los milicos son los que están asociados a la represión ilegal y los gendarmes están asociados a tipos honestos que te dan seguridad. Por eso la gente pide una cosa y no la otra. Ok, a ver, el punto es el siguiente. Yo cuando se mandaron las fuerzas, por ejemplo, en México, en Colombia, no funcionó. No. ¿Por qué no funcionó? Porque hay un problema con lo que es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, cuando aparece un uniformado y le tira un civil, eso solamente sería justificable en un caso donde vos tuvieras una escalada de extrema violencia y hoy te están pidiendo que lo hagas y mañana te cambió el signo político. De acá a 10 años van todos presos por delito de lesa humanidad. Por lo tanto, si vos no modificás, si vos no entendés el narcotráfico como un problema donde puede ser que esto derive de países que te están contaminando tu país mediante el narcotráfico, digo, tenés menos herramientas. O sea, lo que vos tenés que entender es que el problema del narcotráfico no es solamente el negocio. Son estrategias de algunos países para contaminar a otros países, socavándole la base moral. ¿Y en qué países pensás cuando decís esto? Digo, Venezuela, Cuba, digamos, siguen haciendo este tipo de cosas. O sea, y es la forma en la cual, y tienen siempre socios, de que te van metiendo el socialismo y te corroe la base moral de la sociedad. Jessica. Sí, otro tema te quería plantear, que es educación. ¿Estás a favor de la educación libre y gratuita? Gratis no hay nada. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Está bien, pero nadie paga una cuota para educarse hoy, para ir al colegio. ¿Cómo que no? ¿Y primario, acaso no pagás los impuestos? Está bien, pero no directamente. Pero, ¿Arancelarías el colegio A primario y secundario? ver, si viene alguien y te pone una pistola en la cabeza y te saca de los fondos, digo, no es de modo directo, es de modo indirecto. Pero es como que sigue estando el problema. Lo primero que hay que entender es que no existe tal cosa como gratis. Alguien lo paga. Entonces, ahora, la respuesta es, ¿el sistema como está ahora funciona bien? A ver, si yo tengo al 60% de los chicos en pobreza educativa, es decir, que los chicos de 10 años no leen ni entienden, en un 60% de los chicos, lo que hay en un texto. En matemáticas estamos peor. Entonces, vamos a las pruebas PISA, estamos pésimos. De hecho, en un momento nos echaron de las pruebas PISA por fraguar la muestra. Es decir, en lugar de tomar la muestra de una manera representativa, se tomó consejo. Y aún así no dio mal. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema, como está, no funciona. Lo que yo digo es, hay que cambiar el sistema. Porque, en el fondo, ¿qué es el Estado? El Estado es un seguro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una prima altísima, nos cobran impuesto enorme. La frase del papá de Federico Sturzenegger, tenemos impuestos nórdicos y servicios africanos. Se van a ofender los africanos después de esto. Y los nórdicos ahora no cobran tantos impuestos. Pero al margen de estas humoradas, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, la educación es un desastre, ¿no? Sí. Acabamos de escribir esto. Total. La seguridad es el país un baño de sangre. Con el tema de la salud me dijeron que, digamos, el Estado te cuida, el Estado te salva, digamos, y deberían, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre durante el COVID, deberían haber muerto 30.000 personas, murieron 130.000. O sea, hay ahí un problema grave. No solo eso, el sistema previsional es el megaponzi de la vida. La cuestión de la política monetaria es otro desastre. Digo, ¿qué servicio me da bueno el Estado? Ninguno. En ese contexto donde vos comprendés que hay un Estado fallido, que todo lo que hace lo hace mal, vos podés proponer métodos de mercado.
que hagan que se parezca al mercado. Entonces, hay un libro maravilloso de Hayek que se llama Los fundamentos de la libertad. Y son, viste que en una época se escribía libro 1, libro 2, sí. Son 3 libros adentro de ese libro. Bueno, cuando vos digo, esto Marina lo conoces seguramente. Sí. Cuando vos lees el libro 1, el libro 2, decís, uy, tengo un Hayek ANCAP, ¿me entendés? Y lees y decís, oh, y dicen que Hayek era liberal clásico. Bueno, esto se dura hasta que vas al libro 3 y dice, bueno, ahora supongamos que la gente quiere Estado. Y quiere Estado para asegurarse estos bienes. O sea, quiere el seguro. Claro. Entonces la idea es, ahora la gente quiere ese seguro, quiere esos bienes. ¿Cómo hago para asegurarme que sea lo más parecido posible a la provisión que me daría el mercado? Si toda la gente está dispuesta a pagarlo, porque de hecho lo está pagando, porque lo está pagando vía impuestos, todos esos fondos, lo que vos tenés que hacer es repartir vouchers. Entonces no es que vos te quedás sin educación, vos tenés la educación y vos elegís a qué institución vas. ¿Sabés cuál es el problema ahí? Que las instituciones tienen que competir y ahora tienen que ser buenos. Y entonces vos vas a tener educación, vas a tener educación pública, o sea, va a haber instituciones públicas, va a haber instituciones privadas. En Estados Unidos, vos tenés universidades públicas, cobran, no es que no cobran. Entonces vos, ¿qué tenés? Tenés un voucher. O sea, que vos si querés estudiar, estudiás. No es que no vas a estudiar. Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar y La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado. Y vos vas a la institución que quieras. Entonces, los que hacen la cosa mal quebrarán. Si querés estudiar, estudiás, y si no querés estudiar, no estudiás. Bien. Para vos, no, te quiero preguntar esto específicamente. ¿Para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria? No, a ver... ¿Qué pensás vos, sobre eso vos querés obligar a un ser humano que haga algo, o sea, yo quiero obligar a la gente que vaya a la primaria, sí, seguro, y la secundaria también. Pero bueno, igual no les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino, así que el sistema de la obligación no funciona. O sea, con lo cual, por más que vos... Para vos sería mejor No, pero te lo pregunto específicamente. Para vos es mejor que vos eliminarías la obligatoriedad. A ver, lo que yo digo es que yo te estoy dando los recursos que si vos querés estudiar, estudiás. Que es como hoy. ¿Vos querés ir a estudiar hoy? Sí. Entonces vas no sé, y no tenés plata, ¿qué haces? Vas a una escuela pública. Bueno, en realidad vos vas a tener un voucher. Sí, pero hoy los padres tienen... No, pero yo lo que te pregunto es por la obligación, pero de vuelta, vos eliminarías la ley, la regla que dice hoy que yo no soy quien para ponerle... la pregunta es al revés. ¿Vos estás dispuesta a ponerle la pistola en la cabeza a la gente para que haga algo? No, Javier, eso ocurre hoy. Yo te estoy preguntando a vos como candidato a presidente si eliminarías esa ley o no. Pero vos, lo que vos tenés que comprender es que por más que vos por ley suspenda la ley de la gravedad, sigue existiendo. Lo entiendo perfecto. Entonces, te estoy haciendo una pregunta concreta. Pero es que Dios es una pregunta que no tiene asidero. Te está respondiendo que él eliminaría la obligatoriedad. Lo que yo digo es, si vos querés estudiar... claramente, no hay problema. Lo que yo digo es que si vos querés estudiar, vos vas a tener los vouchers y vas a estudiar. O sea, con lo cual, si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad. Nadie se va a quedar fuera del sistema. Lo único que cambia es el sistema. Que en un sistema vos estás preso del adoctrinamiento y en otro pones a las instituciones a competir. Y eso genera mejores resultados. No genera peores resultados. Es más, cuando vos tomás los casos de homeschooling, ¿sí? Funcionan mejor. ¿Por qué? Porque la gente, mucha gente no le gusta la formación que le dan en el colegio, entonces los hacen estudiar solos y después los mandan a rendir libre. ¿Rolo? Pero es obligatorio eso. Pero de vuelta, el tema de la obligatoriedad, es un problema de que vos querés controlar a los seres humanos. Vos querés controlarles si les querés imponer a los seres humanos tu patrón moral. Y yo creo que, yo lo que creo es que vos le tenés que dar las posibilidades. Y si quiere estudiar, estudia. La verdad que yo eso de andar poniéndole pistolas en la cabeza a la gente para obligar lo que a mí me gusta... no me gusta. Rolo. Javier, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal, Rolo? Bien, todo bien. En principio, sobre lo que está diciendo la educación, me parece que estamos hablando de decisiones que tienen que tomar los padres respecto de sus hijos, padres que vienen de décadas de una degradación social total, donde
ni siquiera son conscientes muchas veces de que tienen que mandar a los hijos a la escuela, y por eso uno defiende la obligación de enviar a los de chicos vuelta, a la escuela. No, Rolo, pero vos en te un das cuenta comentario que vos ya vos te das planteaste- cuenta que a esos seres humanos vos los estás menospreciando y tratando como seres No, inferiores. yo creo que, ¿Cómo que no tienen educación. Estás diciendo que no son aptos para tomar nada, la decisión. para Yo nada. o sea, conozco muchísimos casos de gente que vino de afuera y que de repente no tenía ni el primario completo, y sí sabían que era valiosa la educación. Y entonces le decían a los hijos, tenés que estudiar. Sí, Javier, O sea, pero me parece bueno, que el conurbano está en un nivel de degradación social donde no hay ni siquiera conciencia. ¿Y vos creés de que cómo entonces- y vos- sobrevivir. y vos me creés parece que que el eso- Estado tiene que intervenir Y ahí vos y no, vos llevar lo a que los estás chicos a la diciendo es que escuela. vos querés imponer por la fuerza. Sí, que tus los chicos vayan a la preferencias. escuela. No es mi preferencia. Vos- no. Que- Vos- creo que no. la educación es la salida para todo lo que estamos viviendo, A ver, que venimos de años. digo, sin Rolo, no te educación. podés arrogar vos la representación de todos. No, Perdóname te que dije, te lo yo señale. creo, yo creo, Bueno, y es entonces, mi digo, pensamiento. no. Por eso te lo planteé después de que Pero vos el escuches. Estado es otro bicho, que es una cosa que saca los recursos por la fuerza, y vos lo que estás diciendo es, como vos considerás que hay gente subnormal, No dije vos la eso. obligás No a dije que eso, manden a su Javier. gente Pará, a estudiar. Pará, porque no La pongas idea- palabras en mi boca que no La dije, idea de Javier. la entrevista es que él pueda hablar Claro. y que si no estamos de acuerdo con él, Pero sí, Pero por eso pero yo planteé digamos mi... o no, pero no nos podemos discutir con No, él. Javier, porque tiene su lo que quiero aclarar es esto. Yo planteé mi disenso con lo que él está diciendo, nada más. Está bien, lo que yo digo es... Y digo, yo no puedo pongas en estar- mi boca que yo no pienso puedo en la estar- gente subnormal, porque no dije eso. pero vos decís que no están en condiciones de tomar esa decisión que vos desde el Estado deberías No, tomar. pienso que- Contame cuál es la te pregunta, pones Rolo, que querés arriba, hacer. te pones arriba del resto de los No, no seres es así, humanos. Javier, Hayek déjame llamaba hacerte eso la la pregunta. fatal arrogancia. Javier, déjame hacerte la Digo, que pregunta. se creen que, digamos, gente que es superior a otra. Yo no creo en eso. Calma, mira. No, yo estoy tranquilo. Está bien, yo, Bueno, menos mal, tu versión nervioso, se nota. ¿cómo es? yo solo quiero Es como el aclarar demonio de Tasmania. que la política viene destruyendo la educación argentina y a la gente hace 40 años, y hay gente que está solamente sometida a la opción del Paco, por ejemplo. Pero más allá de esto... Sometida a la opción de... Del Paco. El Paco o nada. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué vas a hacer con los planes sociales? ¿Qué vas a hacer con la seguridad en cuanto a, vas a permitir la libre portación de armas en el caso que seas presidente? ¿Qué vas a hacer con las policías de nuestro país que están atravesadas por la corrupción? ¿Y cómo vas a combatir el narcotráfico sin meterte en las ganancias que genera el narcotráfico y el lavado de dinero? Porque hablaste de Venezuela, de Cuba, tratando de invadir, cuando el narcotráfico es un problema que tiene el capitalismo, que vive de eso, y la política vive del narcotráfico. Entonces, te planteo una serie de preguntas concretas para que me des respuestas concretas. Vamos por el caso de los programas sociales. Nosotros, dentro de los 8 ministerios que vamos a tener, hay un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano, al menos por ahora, tiene 4 secretarías, digamos 4 áreas, es más lindo definirlo así todavía, que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación y el trabajo. Porque cualquiera que te diga que yo elimino los planes sociales hoy, te miente. Y que crees que podés arreglar esto en 1 año o 2, te miente. O sea, esto es un laburo de años. Yo esto lo llamo las reformas silenciosas. Digamos, que tiene que ver con las reformas que vos podés hacer recién en segunda generación. Yo ya describí las de primera. Las de segunda generación, vos vas a poder reformar el sistema previsional sin afectar derechos, vos vas a poder continuar en la reforma del Estado y recién ahí aplicar un programa de retiros voluntarios, pero con un mercado laboral flexible que te va a permitir que sea exitosa. Y lo que tiene que ver con la cuestión social es la gente abandonando los planes, ¿sí? Dejándolos porque le va mejor y porque le conviene más, digamos, trabajar, que es lo que se llama, por eso yo lo llamo las reformas silenciosas, porque digamos, si a mí me tocara llegar con nuestra gente a la presidencia, serán 4 años, y si somos exitosos serán 8, y estas son reformas más largas. Y de hecho nosotros hablamos de una situación de 35, 40 años, con lo cual quiere decir que este proyecto excede fuertemente a mi caso. De hecho, yo lo que digo es, son 4 o son 8 y después me voy a mi casa
y no me ven más. Si es por mí, me voy a vivir al medio del campo para que no me joda nadie y me quedo estudiando la Torá, ¿sí? Jugando con mis perros de 4 patas, ¿sí? O mis hijos de 4 patas, mis 5 hijos de 4 patas, para expresarlo bien, ¿sí? Y dar conferencias, escribir libros y... Bye. O sea, eso es lo que tiene que ver con estas reformas que son muy delicadas, ya sea todo lo que tiene que ver con empleados públicos y lo que tiene que ver con los planes sociales. Fíjate que cuando yo hablo del plan motosierra, No hablas de empleados públicos. ni tampoco de los planes. Es más, de hecho, una de las cosas que nosotros decimos es que si las velocidades de ajuste no nos acompañan, es decir, que los resultados no se ven rápido, nosotros tenemos un programa alternativo para dar contención socialmente a eso. Aumentar los planes sociales. Y si vos recibís, mientras que estás haciendo la reforma, un shock negativo, digo, bueno, podés decir, no, bueno, me desentiendo de la gente. Cortaré más de otro lugar, cortaré más rápido, es decir, no negocio el objetivo fiscal, no negocio el objetivo monetario, pero le hago pagar más costo a la política. Digo, con lo cual, con eso, digo, esa es la respuesta de lo que tiene que ver con los programas sociales y eso. Digo, después el narcotráfico, dije, se lo enfrenta, digamos, y hay que reformar estas leyes para que justamente... Y el tema del lavado de dinero que te El pregunta lavado te Rolo. preguntaba yo, Javier, No porque vos escuché sabés lo del que... no escuché lo te del lavado de pregunté, dinero. te preguntaba esto, Javier, cuando vos hablaste de cómo luchar contra el narcotráfico, hablaste del ejército, y eso es ir a una guerra, la podés dar o no, pero el tema es, si vos no haces que la política deje de vivir del negocio del narcotráfico, el narcotráfico va a continuar por otro carril, con Pero, ejército. Entonces te bien, pregunto, Rolo, digo, para que yo esté de acuerdo con vos ahí. por eso te preguntaba, ¿por qué no contemplás Pará, porque yo estoy el tema del lavado totalmente de dinero? acuerdo. ¿Qué es lo que Yo pensás estoy de hacer? acuerdo con este tema de que gran parte del problema es la política. El lavado del dinero surge. ¿Por qué surge el lavado del dinero? Porque quiere decir que hay dinero sucio, ¿no? Sí. Dinero sucio quiere decir que hay dinero vinculado a la corrupción. Entonces, lo primero que hay que entender acá entonces es que la corrupción es hija de la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque supongamos lo siguiente. Jorge tiene una empresa y tiene un comprador infiel, por decirlo de alguna manera. O sea, un tipo que va a comprar y en lugar de pagar 10, paga 15 y se declara lleva 10, 5, sí. claro. Digo. Entonces, ahí hay corrupción, eso en el sector privado. Eso significa que el producto que vos ofreces, alguien lo puede generar a la misma calidad o menor precio. O al mismo precio lo hace de mejor calidad. Y alguna combinación intermedia. Cualquiera de esas cosas, ¿a vos qué te va a hacer? Te va a hacer quebrar. Es decir, que los mecanismos de mercado hacen que la corrupción desaparezca. No quiere decir que no exista, sino que en el mercado, digamos, vos no podés cometer esos errores porque te lleva puesto. Entonces, por lo tanto, lo primero que hay que entender es que, digo, o sea, ese dinero de la corrupción, ¿de dónde sale entonces? Sale justamente de la existencia del Estado, de la existencia del sector público haciendo, digo, vamos con un ejemplo concreto, la obra pública. ¿La obra pública qué es? Es un monumento a la corrupción. ¿Y yo qué dije que quiero hacer con la obra pública? Eliminarlo. La quiero hacer cero. Pero, de Javier, hecho, perdón, yo Te te está preguntaba yendo- por te está narcotráfico. yendo, perdón, claro, te está yendo el tema y Lavado No me de estoy guita yendo de del la tema, droga. A ver, estoy bueno, contestando, claro. Porque en realidad la pregunta Porque, que viene por asociada, ejemplo, Javier, es, ¿vos legalizarías las drogas? No, Pero no. entonces, Si estoy diciendo que le voy a dar combate. Pero, a ver, lo mientras que siga quiero... siendo mercado ilegal, no vas a tener forma de combatir el lavado de dinero y el negocio. A ver, ilícito de drogas. vuelta, no, porque vos tenés un montón de cuestiones de lavado de dinero. Y una de las cosas... Pero ¿por qué no legalizarías las drogas si vos estás a favor de la libertad individual? Y que cada uno tome la decisión. pero que ¿sabés quiera? qué es lo que pasa? Que existe estado de bienestar que tiene salud. Entonces, cuando vos tomás una decisión de esas características, le trasladás el costo a toda la sociedad. Y como la sociedad quiere tener ese seguro, la contracara es que no te deja la droga libre, entre otras cosas. Es contradictorio tiene que lo ver que decís, Javier. No, tiene que ver con la existencia de estado de bienestar. ¿Pero vos no Cuando estás a existe favor del estado- libre mercado? ¿Vos llegaste a hablar de... Roló. Pero digo, de vuelta, pero de vuelta. hace 1 hora y 10 que estamos hablando. Pero, Tratemos de ser Rolo, concretos con la a ver, respuesta y con la pregunta. Rolo, hay un mundo que es el mundo ideal y hay un mundo que tiene restricciones. El mundo que tiene restricciones, me guste a mí o no me guste, existe estado de bienestar, ¿ok? O sea,
Entonces, como existe, yo opero con esa restricción. O sea, yo no puedo, digo, o sea, no hay nada más estúpido, te lo digo yo, Rolo, así, que los anarcocapitalistas que se olvidan que viven en un mundo real y olvidan las restricciones que implica la vida real. Ejemplo, existe estado de bienestar. Entonces, digo, esa discusión es una discusión que a los efectos de los problemas argentinos ni siquiera tiene relevancia. En el caso argentino, vas y lo combatís y se acabó. Y lo que tiene que ver con el caso del lavado del dinero, tiene que ver con la corrupción. Una de las fuentes de corrupción más grandes, digo, no hace falta que lo aclare, es la obra pública, ¿no? Y ahí hay unos despioles lindos de lavado también, ¿no? Bueno, a ver, cuando vos vas, por ejemplo, a un sistema de iniciativa privada a la chilena, justamente lo que te evita es que la guita pase por los políticos. Y de esa manera la corrupción la neutralizás. Por eso no gustan mis propuestas. Porque el problema con las propuestas que yo hago es sacarle las partidas de las que afanan. Digo, o te crees que, digamos, o sea, cuando no sé, o hablo de tocar las transferencias discrecionales. Digo, ¿vos te crees que están contentos? Si pudieran me colgarían en el obelisco de ya sabes dónde. Milei, hace 1 hora y 10 que estamos hablando. No, yo podría estar, te puedo decir algo. La nata también, ya sé. pero nos Yo van a también, matar. tenemos hasta las 2 de la tarde. Tuve el récord de hablar de economía sin parar, ¿Cuánto? 13 horas y medias con Guillermo Calvo en Punta del Este. Ah, mira vos, parece Fidel Castro con los discursos. No son discursos porque estamos interactuando. No, está muy bien, y además está muy el bien. contenido, mientras que uno era un hipócrita colectivista, yo soy liberal. Está todo bien. No hace falta calificar a nadie. Escucha. ¿Cómo no te gustó cuando lo califiqué a Álvarez el Gil y Álvarez el Gil. y Cecilia me lo descubrió? Está claro que nosotros en muchas de las cosas que decís no estamos de acuerdo. Está claro, En ¿cuál es el otras sí, problema? Pero está todo bien y yo te agradezco que hayas venido. A ver, de vuelta. Mirá, los liberales no somos manada. No somos manada. Y hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y las cosas que no vamos a estar de acuerdo. Es más, seguramente que en algunas jamás vamos a estar de acuerdo. Ahora, lo interesante es que vos puedas debatir de manera civilizada y convivir con la diferencia. Porque además, si fuéramos todos iguales, ¿sabes qué? Es como hablar con el espejo, sería un bodrio. Totalmente. Gracias por haber estado acá. Gracias a...